hablar de la etapa o de la era Piscis Virgo, nacimiento de Jesucristo, el revelador. Él fue el revelador de los misterios del amor y de la libertad. Nacimiento, como es natural, de la religión cristiana, y a partir de la venida de Jesucristo las puertas del futuro están ya abiertas para todo aquello que represente el retorno a la espiritualidad o a los mundos invisibles. O sea que el punto de retorno hacia el mundo invisible que fue producido la expulsión en el paraíso en la era de Leo, Acuario, con la era de Piscis, Virgo, que fue con el nacimiento de Jesucristo, el camino está abierto. Lo que hizo Jesucristo no fue ni más ni menos que lo que hicieron los primeros conquistadores que fueron a América. Ya hemos visto en las películas cómo primero se avanza el más valiente, el que menos miedo tiene, el que más ansias tiene de abrir nuevos caminos. Sus primeros adelantos son tortuosos, se encuentra con muchos tipos de problemas, y cuando llega a la meta, pues vuelve y les dice a los demás, que allí no hay nada, que allí hay un gran paraíso, se puede pasar tranquilamente. Y entonces le siguen más y más, se hacen carreteras, se hacen ferrocarriles, después se hacen ciudades, y se hace la civilización en aquel lugar. Pues bien, lo que hizo Jesucristo con la venida al principio de la era de Piscis, sobre todo su pasión y muerte, fue eso, fue como el pionero que abrió el primer caminito, y desde entonces aquí, pues aquel camino ya se ha convertido en una gran autopista y en un gran medio en el cual centenares de almas están pasando ya continuamente hacia los mundos invisibles. Para poder hacer una explicación de esta era es muy fácil de entender. Si nosotros echamos un poco de historia de estos 2000 años, veremos que se ha caracterizado por las luchas, por las guerras. Nunca en ninguna era había habido tanta mortandad a través de las guerras, nunca ha habido tantas ambiciones por el poder y nunca ha habido tanta destrucción. Nunca ha habido tanto dolor en la humanidad, tanto a nivel individual, colectivo, y nunca ha habido la purgación, por decirlo de una manera, del karma a nivel colectivo. O sea que estamos en unos momentos en los cuales el karma a nivel individual y a nivel colectivo va a quedar completamente saldado, por decirlo de una manera, para que estemos limpios y puros para la era del Acuario que se nos avecina. Para poder entender lo que representa la era esta de Piscis Virgo, yo os he apuntado aquí lo que representa el Piscis. Está regido por la letra hebraica, el Zein, que se llama, y Virgo, su opuesto, está dominada por la fuerza de energía que es el Sangre. El Zein es una energía-fuerza que se manifiesta a través de los deseos de la humanidad, que la moviliza a la conquista de todas las cosas mundanas y materiales, creando con ello infinidad de objetos, goces materiales y los poderes terrenales. Eso es precisamente la era que está a punto de terminar, que es lo que hemos vivido. Hemos sido movilizados por nuestros deseos, cada vez hemos deseado tener más cosas, cada vez se han seguido creando más cosas para a su vez poderlas poseer, y las luchas por los poderes terrenales han sido enormes. La historia reciente, bueno, no reciente y más atrás, desde la venida de Jesucristo ha habido unas luchas por el poder tremendo, que en el fondo no es más ni menos que el ansia de poder tener poder terrenal para así poder tener más cosas, para tener más cosas en que mandar, para decir, yo soy dueño y el amo de aquí hasta allí, yo soy el dueño de toda esta hacienda de aquí, y en fin, yo soy el amo de todo, y aquí no se mueve nadie como no sea, y aquí tengo una cantidad de esclavos que están trabajando para mí, para yo hacerme súper rico, y a cambio de un plato de comida. O sea que esta fuerza es precisamente la que está imperando durante la era de Piscis, que está a punto de terminar. Este afán, pero a pesar de que estas fuerzas energías de Dios se manifiestan de una manera colectiva en la humanidad,
cada 2130 años, siempre, a pesar de que tengan una parte negativa aparente, porque todo es aparente, porque no tenemos la capacidad de ver el verdadero impulso que promueve todo esto, la parte positiva, que este afán de quererlo poseer todo, en el fondo está impulsado por una fuerza interior de querer encontrar la felicidad en el mundo exterior, llevando a embellecer todas estas cosas y objetivos materiales, dando lugar a las grandes expresiones artísticas y al ennoblecimiento de todo lo material, dándose una especie de justificación por el deseo a lo material. O sea que lo que ha movilizado durante esta era, la era de Piscis, ha sido que el impulso emocional del hombre, del alma humana que estaba dentro, ha sido exteriorizada al exterior. Y para poder hacer algo útil que en esos deseos, se ha dedicado a crear cosas para poseerlas. Las ha embellecido para recrearse. Y a más han salido lo que podríamos decir todo tipo de artes, todos los artes. La pintura ha tenido un gran desarrollo como no lo había tenido, la música, inclusive, en fin, todo lo que es las bellas artes, hoy día la sociedad lo aprecia. Yo personalmente, un Picasso será maravilloso, pero yo no daría una peseta por un cuadro. Aunque lo entiende y me gusta y me recrea, lo más típico es eso, que las personas por un Picasso pues pagan millones y millones de pesetas. No es ni más ni menos que es el objeto del deseo para poder poseer cosas. Y si puede poseer cosas que otros no tienen porque él le da valor, más que más. Este afán desmesurado de crear y poseer las cosas de este mundo es el primer impulso que recibe el alma humana para poder sentir por primera vez el grito de libertad en lo profundo de su corazón. O sea que esa ansia de querer poseer no es ni más ni menos que el deseo profundo de tener libertad para poder escoger todas estas cosas. Esto, si los escuchéis detenidamente, os daréis cuenta que es precisamente la era esta de Piscis que está terminando, es lo que está movilizando al mundo. Y así vemos que la gente se pelea por las mismas cosas, hoy actualmente, por las mismas cosas que hace 1000 años. Hemos crecido materialmente, hemos crecido científicamente, pero por desgracia estamos todavía peleándonos por las mismas cosas. La letra del Same, que es el opuesto del signo de Piscis, que es Virgo, esta es una energía, fuerza que se manifiesta como el final de un ciclo. Y es precisamente la venida de Cristo, fue el anunciador del final de un ciclo. Es la acumulación de experiencias para concluir una perfección. Es por eso la causa por la cual el mundo está sufriendo tanto y ha sufrido tanto a nivel individual y a nivel colectivo. Esta fuerza de energía consigue que la luz oculta que hay encerrada en lo material salga al exterior con el fin de que se comprenda la unidad del todo, siendo la materialidad el vehículo por el cual descubrir la verdad que está más allá de sí misma. También es la fuerza que empuja a seguir hacia adelante para superar una realidad material que ya nos satisface. O sea, el ser humano, a través de sus deseos de Piscis, le da por poseer cosas materiales y poderes mundanos. Pero se da cuenta con el paso del tiempo que la felicidad que él busca no está en esos objetos materiales. Y entonces esa misma ansia que tiene de seguir adelante es lo que le hace dar un giro de 180 grados y empieza a preguntarse otras cosas. Aquí en realidad nosotros decimos que el movimiento Rosacruz es un movimiento también de cristianos místicos. ¿Por qué decimos cristianos místicos? Porque en el fondo toda la filosofía Rosacruz está inspirada, el 50, el 60 o el 70% está inspirada en la Biblia, en la nuestra, en la católica, en la cristiana. Pero está para aquellos que ya no les satisface o ya no les llena lo que la Iglesia en el púlpito o lo que le están enseñando ya encuentra que no les satisface. Entonces es el momento que la persona puede dar el salto, entonces cuando puede tener el impulso para volver a leer y a reestudiar la Biblia, y entonces volverá a encontrar
cosas muy bonitas y muy maravillosas relacionadas con los misterios de la vida y el ser, que la Iglesia Católica se las tenían ocultas, pero no porque las tuvieran ocultas, sino simplemente porque hace mucho tiempo que perdieron la verdadera palabra que hay encerrada en la Biblia. Cuando termine la era de Piscis, muchas almas habrán descubierto el misterio de la naturaleza, así como la voluntad que les ha permitido seguir hacia adelante. Con esta fuerza mucho karma será liquidado, muchas almas quedarán limpias, con el fin de dar un salto definitivo hacia el retorno de los mundos invisibles. Y de forma inexorable la humanidad se verá sometida a todo tipo de experiencias o circunstancias que le impulsarán a dejar de querer los poderes materiales para desear los poderes espirituales. Muchas veces... Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo es posible que estamos sufriendo tanto, que hay tanto dolor en el mundo, tanto egoísmo? Parece que vamos hacia atrás. No, no vamos hacia atrás. Tener en cuenta una cosa, que el programa de la humanidad en colectivo está programado, por decirlo de una manera, y entra por un lugar, tiene que pasar por una serie de circunstancias y tiene que salir hacia otro lugar. Es inexorable. Y cada 2165 años hay una fuerza, energía invisible que está movilizando a la humanidad de manera colectiva. Que no tiene nada que ver el karma colectivo con nuestro karma individual. Nosotros estamos generando karma individual por nuestras acciones diarias, pero al mismo tiempo también llevamos a cuestas el karma colectivo. En astrología hay 3 maneras de poder saber los diferentes de karmas que tenemos. Tenemos 3 karmas. Tenemos un karma colectivo, tenemos el karma personal y tenemos, por decirlo de una manera, un karma espiritual. El karma colectivo, todo parte de la fecha del horóscopo radical. El karma colectivo se sabrá poniendo el ascendente a 0 de Aries, o sea, es levantar lo que podríamos llamar el horóscopo natural. Y allí nos dirá el karma colectivo en el cual nosotros estamos inmersos y tendremos que enfrentarnos para hacer un favor, por decirlo de una manera, mejor dicho, un servicio a la sociedad. El karma personal es el que estamos acostumbrados a ver, que es con el ascendente en su punto, en el signo del zodiaco que toque. Y el karma espiritual es el que está relacionado con la posición del sol. O sea que si nosotros queremos saber nuestros 3 tipos de problemas o de deudas o de suertes o de trabajo a realizar en el mundo en estas 3 sesiones, tenemos que levantar estos 3 tipos de carta natal. Los que saben astrología un poco se habrán hecho una idea de lo que he dicho. Los que no lo saben, pues no se han hecho ninguna idea. Pero en fin, simplemente en estas pequeñas charlas siempre vamos diciendo cosas para que el que escucha se vaya dando cuenta que la astrología tiene muchas facetas importantes y muchos puntos en los cuales al ser humano le irá ayudando en su caminar. Bueno, una vez explicado las fuerzas que están activas precisamente en la era de Piscis, Virgo, el nacimiento de Jesucristo. ¿Fue necesario el nacimiento de Jesucristo? Jesucristo, tal y como nos lo enseña la enseñanza Rosacruz, es una persona compuesta, que es Jesús y Cristo. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que un Dios, por decirlo de una manera, ocupó el cuerpo de un mortal. O sea, Jesús es una entidad, un alma, que pertenece a nuestra evolución de vida, y por lo tanto, Él llevaba su camino, y Cristo es el iniciado más elevado que existió en el segundo día de la creación. Por decirlo de una manera, es el jefe de los arcángeles, no el jefe de los ángeles. El jefe de los ángeles es Jehová,
y el jefe de los arcángeles es Cristo. Pues bueno, fue necesario porque a pesar de que Moisés, la era de Moisés, la era de Aries, Libra, mejor dicho, se introdujo el vehículo mental en el ser humano, no quiere decir que por el mero hecho de incorporar una cosa, aquello se vaya a hacer servir y se vaya a desarrollar. Ocurrió que, como el vehículo de deseos era tan fuerte, cuando el vehículo de deseos vio que todavía tenía una herramienta más, como era tan poderoso y tan cristalizado, ¿qué es lo que hizo? Utilizó e infrautilizó al vehículo mental para ponerlo a su servicio. La persona que vosotros la consideréis que es una persona muy astuta y muy inteligente, que une la inteligencia con la astucia para poder conseguir sus fines, podéis decir que el rey ha sido destronado, por decirlo de una manera, que es la mente, para ponerse los deseos en el lugar que no le corresponde. Muchos cuentos y muchas fantasías en el cual el rey legítimo es destronado para ser ocupado por una persona malvada, no es ni más ni menos que nos están diciendo lo mismo, que algo que no le pertenece está ocupando un lugar que no le pertenece y está gobernando mal, y está haciendo un mal uso del poder. Pues había pasado esto, a pesar de que viniera el vehículo mental, el vehículo de deseos que estaba demasiado egoísta, lo que hizo fue apoderarse del vehículo mental y lo utilizó para su favor. Unido al deseo de poseer cosas, al deseo de la materialidad, si a eso le añadimos el vehículo mental, que entonces la inteligencia, imaginaros la cantidad de trucos y la cantidad de cosas que sacó ventaja el vehículo de deseo. ¿Cuántas veces os habéis encontrado vosotros con una persona que le habéis querido razonar este tipo de cosas y aquella persona es muy astuta y muy inteligente y no hay manera de poderlo convencer? A pesar de que tu corazón te está diciendo, pero claro, como tiene el corazón cerrado, eres incapaz de poderle comunicar nada. ¿Por qué? Aquella persona ha secuestrado su vehículo mental, ha hecho una coraza psicológica, se ha montado un castillo intelectual casi perfecto y es prácticamente imposible poder penetrarle. Pues uno de los trabajos del Cristo era precisamente eso, romper todos los ligados que había hecho el vehículo de deseos con el vehículo mental para que el vehículo mental pudiera ascender y pudiera ser colocado en su sitio. Esta experiencia la tuvo que llevar el jefe de los arcángeles, que fue el Cristo. Y hubo en el pasaje del Nuevo Testamento en el cual San Juan Bautista bautiza a Jesús, que era antes de empezar su ministerio, los clarividentes voluntarios que han mirado la memoria de la naturaleza y fueron hacia atrás para poder ver qué es lo que realmente pasó en aquel momento, lo que ocurrió fue que cuando a Jesús no le bautizó con el agua encima, lo que hizo San Juan Bautista fue sumergirlo en el río, que es lo que hacen los testigos de Jehová. Pues en aquel momento, al ser introducido en el agua, hubo una separación de los vehículos de Jesús. El vehículo de deseos, el vehículo mental y el espíritu humano se separó cuando Jesús estaba sumergido en el agua. Y el vehículo físico y el vehículo etérico quedó. Y entonces un rayo de Cristo se acopló al vehículo etérico y al vehículo físico de Jesús. Entonces, a partir de aquel momento, hubo una fusión. La gran renuncia que hizo Jesús de esto es que sus átomos simientes han quedado paralizados y está como aparcado, por decirlo de una manera, a esperar a que toda la humanidad termine el trabajo y cuando el próximo día de la creación sea una realidad, entonces Cristo ya podrá definitivamente retirarse a los mundos superiores y poder dejar el trabajo de la creación a Jesús, que será el iniciado más elevado de nuestra raza humana, y a toda la raza humana. Pero no solamente rompió Cristo con su fuerza el ligam que le tenía sometido a la esclavitud, que tenía sometido el vehículo de deseos al vehículo mental, sino que
cuando alguien desencarna, para empezar a subir por los mundos invisibles, tiene que empezar de abajo hacia arriba. O sea que es paso obligado que cuando una persona muere, su alma, los primeros escalones que tiene que pisar, es lo que la religión católica se llama como el infierno. Después el purgatorio, y va subiendo hacia arriba, sea el primer cielo y el segundo cielo. O sea que es obligado pasar por las capas más inferiores. Cristo, al morir sus vehículos físicos, tenía que seguir el mismo camino que el resto de los mortales. Y era tanta la potencia desintegradora y tanta la potencia de luz que al producirse la muerte de Cristo y ser derramada su sangre, automáticamente su vehículo de deseos completamente purificado y energetizado, vamos a decirlo para que nos entendamos, y tan potente enérgicamente, al atravesar, al ascender por los mundos inferiores, el infierno y el purgatorio fue quemado de todos los pecados que existían de la humanidad, que estaban acumulados siglos y siglos y milenios y milenios. Y no solamente quemó todas las escorias, sino que todos los que estaban en las esferas bajas, sin tener ninguna alternativa a subir hacia arriba, él abrió como un gran canal y una cantidad de almas ascendieron junto con él a los mundos superiores. Pero este milagro se produce cada año. Hay 2 épocas al año que las puertas del infierno y las puertas del purgatorio son abiertas, y Cristo cada año renueva su limpieza, por decirlo de una manera, de los mundos inferiores. E infinidades de almas enterradas en el infierno, en infinidades de almas que están sufriendo en el purgatorio, en la época de Semana Santa, que es el domingo de resurrección, en la luna llena de Libra, es cuando Cristo vuelve de nuevo a morir, entre comillas, se introduce en los mundos inferiores del mundo invisible y vuelve a relimpiar. Es como una mujer que cada día o cada semana lava la ropa y se tiene que ver obligada a renovar la limpieza. Pues Cristo, una vez al año, renueva la limpieza de los mundos invisibles. Y eso sirve, ya digo, para que muchas almas son liberadas en aquellas épocas del año. Y luego también existe otra liberación, que es el Día de las Ánimas, el 1 de diciembre. La tradición popular dice que el 1 de noviembre, sí, en la fiesta de Todos Santos. La fiesta popular dice que es el momento, hay la costumbre de ir a los cementerios para ponerse en contacto con sus seres queridos. La tradición popular dice que los rezos que se alman por las almas queridas en esta época son mejor recibidas que en otra época, porque son precisamente 2 años, 2 épocas al año en las cuales las puertas del infierno y las puertas del purgatorio son abiertas, y no es que el que esté recientemente entrado, por ejemplo, en el infierno va a tener la bendición, por decirlo de una manera, para poderse beneficiar, sino aquellos que ya llevan un poquito y les falta poco, aquellos que necesitan un empujón para poder seguir adelante. O sea que la gran bendición que nos hizo Cristo fue romper las cadenas que tenía el vehículo de deseo sobre el vehículo mental, abrir los canales hacia el mundo mental y limpiar los mundos de los bajos invisibles, limpiarlos de escoria. No quiere decir que limpie hasta el último rincón, porque el reino de las sombras todavía tiene que seguir existiendo para que sea la sal de la vida o la sal de las pruebas de las personas. Por lo tanto, no queda limpio del todo, pero podemos decir que casi queda limpio en un 90%. Y también sirvió para eso, para que el alma humana, como dijimos hace 3 o 4 semanas anterior, que no tenía acceso a los mundos mentales, a partir de que los canales quedaran abiertos en la experiencia post-morte, el alma humana pueda acceder a los mundos mentales para desde allí poderse enriquecer. Por eso no sé cómo deciros, a pesar de que hay muchos problemas y muchos sufrimientos, la humanidad en 2000 años ha tenido una cantidad de progresos
a un ritmo vertiginoso. Hace 2000 años se podría decir que casi todos los seres vivos que había en el planeta estaban si no en estado salvaje, era muy brutalidad. Hoy día pues hay ya mucha cantidad de seres que ya no se mueven por esos instintos salvajes, a pesar de que todavía tengan los deseos, pero la mente es capaz de poder refrenar una cosa, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga. Yo puedo tener todo tipo de pensamientos o todo tipo de deseos, pero si hay un bloqueo en el cual aquello no lo ejecuto, por decirlo de una manera, porque el pecado, el verdadero pecado, está en cuando ejecutas lo que haces. Mientras que no ejecutes lo que pienses o lo que deseas, es que hay una lucha dentro de tu propio corazón, que tú te das cuenta de que aquello está bien o aquello puede estar mal, y entonces aquello es lo que te mantiene en equilibrio. Y o lo puedes llegar a hacer o no lo puedes llegar a hacer. Esto es un punto que todavía no está resuelto, porque en realidad esto es lo que nos sirve para poder seguir hacia adelante. Una vez explicado esto de la función principal de Jesucristo, luego, al final, cuando terminemos la charlada, supongo que dejaré más cosas más interesantes para que vosotros podáis preguntar. Una de las cosas que nos trajo Jesucristo fue que nos desveló el segundo rostro de Dios. La Iglesia, sabéis vosotros que siempre preguntaban a los curas, los mayores o los niños, ¿cómo es posible esto del misterio de la Trinidad, que es tres y a veces uno? Y decían, no, es que eso es un misterio y es que Dios es uno, pero a la vez es tres. Y no sabían explicar qué significaba esto. Esto lo que significa no es ni más ni menos que Dios se manifiesta de tres maneras. Se manifiesta de tres maneras para poder crear el mundo. Y estas tres maneras de manifestarse es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que nos decimos. El Espíritu Santo representa una facultad o un poder. El Hijo representa una facultad o otro poder del mismo Dios. Y el Padre representa otra facultad y otro poder de manifestación. Con la venida de Aries Libra, Moisés nos desveló los misterios del Espíritu Santo. Y con la venida de Cristo se nos han sido desvelados los misterios del amor y la libertad. Lo que pasa que las cosas buenas por venir siempre se nos dan una era, por decirlo de una manera, de atraso, para que nosotros tengamos tiempo de poderlo incorporar. Hoy, por desgracia, sobre los misterios del amor, pues sí, nos podemos alimentar de lo que dice la Iglesia Católica, de que hay que hacer el bien, de que nos tenemos que comportar, tenemos que ser sumisos, tenemos que ser mansos, pero de la manera que está explicado es una especie de imposición. Y lo peor que puede recibir el ser humano es que le quieran imponer las cosas. Hay quien le dice, sí, yo tengo que ser bueno, pero ¿por qué tengo que ser bueno? Porque tú digas que yo me tengo que portar bien no me llena, sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir? Que todavía las maneras de comportamiento de la humanidad de manera colectiva nos estamos comportando más todavía con las reglas del Espíritu Santo. ¿Qué es la ley? La ley no es ni más ni menos que nos enseña a hacer las cosas bien hechas, unas cosas bien hechas que están relacionadas con la construcción de las cosas. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Para construir, o sea, vamos a poner un ejemplo, para que pueda crecer un manzano, la persona ha de saber que se ha de plantar en una época, ha de saber que lo ha de regar, ha de saber que lo ha de podar, y que luego al final dará un fruto, que el primer fruto a lo primero no será tan bueno y que tiene que esperar a que el árbol de 3 o 4 años que al final acabará dando un fruto bueno. Eso no es ni más ni menos, que hay unas reglas y unas normas para construir la vida. Y eso es precisamente lo que es desvelado a través del Espíritu Santo. Como todavía no tenemos incorporado, no hemos aprendido la ley todavía, por eso es por lo que nosotros estamos sometidos a un fuerte karma.
Si nosotros hubiéramos aprendido las reglas del juego hace tiempo, el karma del sufrimiento hace mucho tiempo que lo hubiéramos abandonado. Por eso, y cuando Moisés, a través de sus libros del Éxodo y los siguientes, que explicó lo que era la construcción del tabernáculo en el desierto, lo que estaba intentando de decirle al ser humano a través de los códigos, que ahora he apunteado algunos para que podáis ver más o menos qué es lo que nos quería decir. Con ese código lo que nos quería era enseñar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos comportamos hoy socialmente? El Código Penal castiga a la persona que roba. El Código Penal castiga a la persona que miente, que engaña, que mata, un sinfín de etcétera, etcétera. ¿Pero por qué castiga a la persona que hace esto? Porque es la única manera de retener lo que haga el mal. Hay personas que dicen, bueno, a mí me es igual ya vivir en un mundo en el cual no haya leyes, porque como yo soy una ley en mí mismo, yo hago el bien porque lo tengo que hacer sin miedo a que reciba un castigo. Pues las cosas o se aprenden por las buenas o se aprenden por las malas. Entonces, lo que Moisés trató de escribir a través de su código ético o de su código de comportamiento, les estaba explicando a las personas que leyeran estas cosas y que ya estaban instruidas en las cosas esotéricas, le estaba explicando la ley del karma y la ley de causa y efecto. Yo me he apuntado aquí algunas cosas en las cuales la quisiera comentar. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, una vez que Moisés ya recibe las tablas de la ley, en el cual se le dice las cosas que no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no tatupoji, no. Pero ¿por qué le estaba diciendo al pueblo que no matarás? Porque estaba imperando la ley del causa y efecto, y todo aquel que mate, en una próxima vida, tendrá que ser muerto de manera violenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la ley del karma lo que hace es encadenar a las personas siempre en su mismo destino. Y lo que Cristo vino a enseñar era cómo liberarse de la ley de causa y efecto. Yo a veces he escuchado en la radio personas que hablan de filosofía oriental y se autoponen de que pueden ver la vida pasada de las personas. Y dicen y hay teorías, y esto vienen de las teorías orientales, pero es que todavía no han profundizado en las filosofías cristianas, en las cuales dicen, mira, tú siempre te has dedicado a defender a los demás, tú siempre te has dedicado a ser artista y tú siempre te has dedicado a hacer lo mismo. Pues claro, ponen como si cada ser humano, desde el principio de la creación, se fuera especializando en una cosa. Y si siempre ha sido rico, siempre ha de ser rico. Y si siempre ha sido pobre, siempre ha de ser pobre. Y si siempre ha sido un dirigente, siempre ha de ser un dirigente. Eso, por poco que se piense, no puede ser justo, por decirlo de una manera. Lo que pasa es que las enseñanzas orientales, que están basadas precisamente en la ley del karma, en la ley de causa y efecto, lo que está tratando de decir es que la persona que se enzarza en deudas con otra se mete como en una noria en la cual no tiene escapatoria y en la cual siempre, vida tras vida, le están haciendo las mismas cosas. En los clarividentes voluntarios que han podido investigar la memoria de la naturaleza ya han estudiado casos muy concretos, han visto personas muy encadenadas o muy ligadas, han visto de que esas personas están encadenadas por un lazo de odio o de venganza durante 8 y 9 vidas. Y claro, como ninguno de los dos ofendidos se siente con la generosidad de perdonar, pues claro, siempre se va. Si yo, por ejemplo, te robo a ti y no te devuelvo lo robado, tú te quedarás con esa idea. Y a pesar de que hagas la experiencia post-morte, te quedarás, aquel me robó, a mí que me tiene que devolver lo que me robó. En la próxima vida me seguirás casi como un perro fiel, estarás esperando a que nazca.
seamos adultos y tú vendrás a mí a pedirme lo que me robaste, lo que yo te robé. Y si yo sigo igual de egoísta o no soy generoso, pues diré no. Entonces tú te violentarás contra mí para cogerme aquello que es tuyo. Puedes llegar a matarme, pues ya volvemos a hacer la bola más grande. Ya vuelve a venir el odio otra vez y la venganza. Y claro, por eso nos encontramos que los problemas generacionales que en los años 60 y 70 estaban muy en boga y estaban muy de moda, es precisamente por eso, porque hoy por hoy los hijos acostumbran a ser más karmas de odio más que karmas de amor. Y claro, un hijo que mortifica o unos hijos que mortifican mucho a unos padres es señal que son viejos enemigos en los cuales que dice, pues sí, pues ahora voy a encontrar la manera de... Tú me hiciste la puñeta en vida anterior y ahora yo voy a nacer en tu seno y voy a ser tu hijo. Y tú, como tienes el amor de madre, no te vas a poder escapar de mí, por decirlo de una manera. Pero lo que nos vino a traer Cristo no fue ni más ni menos la manera de poder romper con estos ligados. O sea, que no estamos en un callejón sin salida, que estamos precisamente, tenemos los misterios del amor al alcance de la mano precisamente para poder romper estos ligados. Por eso, cuando Cristo empezó a publicar, decir, ama a tus enemigos, decían, pero ¿cómo es posible que aquellos decían, ¿cómo es posible ama a tus enemigos? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Y todo el mundo se extrañaba a quién iba Cristo a predicarle la buena nueva. A los haraposos, a los que estaban marginados de la sociedad y en la época. ¿Por qué? Porque él le quiso dar un impulso como diciendo, tú que estás en la punta más abajo del mundo material sufriendo, que estás pasando hambre, miseria y enfermedades, alégrate porque tu karma realmente ha sido liquidado. En la próxima tu alma nacerá completamente pura y podrás tener la oportunidad de seguir hacia adelante. Pues, volviendo para poder contrastar lo que es el amor, tenemos que contrastarlo un poco con lo que es la ley de causa y efecto o la ley del karma que está tan de moda. Tener en cuenta que cuando escribió Moisés, que hizo un código jurídico, por decirlo de una manera, hizo unas normas en las cuales decía daños causados a personas. Quien hiriere a un hombre matándole voluntariamente muera sin remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, aquí ya te dice que hay dos maneras de matar a una persona. La que voluntariamente por odio mata, sabiendas de que mata para quitarse a aquella persona del medio, o la persona que se ve envuelta, por ejemplo, en una guerra y se ve obligada en el karma colectivo a tener que matar a sus semejantes. Entonces hay una gran diferencia. Y precisamente Moisés, la diferencia que le da es diferente, porque dice, quien hiriere a un hombre matándole voluntariamente, muera sin remisión. Y luego pone, y si no lo hizo adrede, sino que Dios dispuso que cayese en sus manos, yo le señalaré un lugar en el que podré refugiarse. ¿Qué quiere decir? Que la persona que voluntariamente mata a otra está condenado en una próxima vida a morir violentamente. O a manos de su asesino, o sea, o a mano de su víctima, o a mano de las circunstancias. Puede ocurrir una cosa, si la experiencia por muerte de la víctima es una persona generosa y perdona a su asesino, y el que mata en la experiencia post-morte no es que no se arrepienta, sino que no lo han dejado morir tranquilo, esos 3 días de paz y tranquilidad que hace falta para que todo se pueda llevar la experiencia de la vida, ha sido molestado y no puede tomar conciencia bien del mal que ha hecho, entonces ¿qué ocurrirá? Que esta persona, la víctima, se verá libre porque perdona, pero el otro, si no ha asimilado correctamente el mal que ha hecho, entonces será cuando nacerá en un lugar donde hayan agitaciones sociales, o ahora que está de moda, que hay tantos muertos en accidentes de coche, pues muera de una manera violenta.
O sea, todo aquel que voluntariamente le quite la vida a otro está asegurado que en una próxima vida será muerto violentamente. Esto es mientras que impere la ley de Jehová o la ley del Espíritu Santo en la conducta humana. Una vez que se ha trascendido esto, las cosas cambian y el perdón de los pecados es una cosa efectiva. Y la parte, y si no lo hizo adrede, sino que Dios dispuso que cayese en sus manos, yo le señalaré un lugar en el que podrá refugiarse. Esto quiere decir que su pecado, hasta cierto punto, esto quiere decir que Dios de vez en cuando utiliza personas para que se cumplan karmas colectivos. Y entonces cuando Dios utiliza para que se cumplan karmas colectivos, aquella persona está libre de toda responsabilidad karmática. Que hay grandes diferencias. Hay otra, por ejemplo, dice: quien hiriere a su padre o a su madre, muera sin remedio. La persona que hiera a su padre o a su madre no hace falta que la hiera con un cuchillo o físicamente. Hay muchas maneras de herir a nuestros mayores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que se comporta mal en una presente vida con sus padres, que no los respeta o no les da el debido respeto que requieren, ten por seguro que si esa alma sigue todavía viviendo dentro de la ley, en una próxima vida, esta persona está comprando muchas papeletas para en una próxima vida morir joven. La señal de que una persona se comporta bien, en una palabra, para tener una larga vida, una de las cosas puede ser la alimentación, pero creedme, la base principal para tener una larga vida en este mundo es respetar al padre y a la madre. Eso es fundamental. O sea que lo que nos da la salud y la enfermedad no está en lo que comamos nosotros, sino en realidad nuestra conducta. Está más en nuestra conducta que en nuestra comida. Si leéis el Nuevo Testamento de los 4 evangelistas, muchos pasajes encontraréis muchas parábolas y muchas cosas que hacen referencia a esto. Cristo dijo: ¿qué podemos comer carne o podemos? Dice: no mata al hombre lo que le entra por su boca, sino lo que sale. O sea que una persona que esté en paz y en alegría y en comunión con Dios, si un día se come lo que sea o se bebe lo que sea, en realidad no lo matará. Lo que realmente mata al hombre es lo que sale por su boca. Cuando empleamos la palabra precisamente para ofender o para impulsar a otros a matar. También dice: el que hubiera robado un hombre y lo vendiera convencido del delito, muere irremisiblemente. O sea, también hay muchas maneras de robar a las personas y luego volverlos a vender. Hoy día, en la industria tal y como se está moviendo con este mundo capitalista tan brutal, la venta de personas se están haciendo todos los días, al orden del día. Después sigue para adelante, por ejemplo, quien hiere a palos a su esclavo o a la esclava, si muriere entre sus manos, sea reo de crimen. Esto hace referencia a las personas que tienen poder. Vosotros sabéis que hay personas que tienen poder en las cuales tienen súbditos y gentes que le obedecen. Y hay personas que mal usan el poder. Esto, fijaros bien, este código Moisés lo hizo con arreglo a las reglas divinas para que fuera instituido dentro de la sociedad. Porque hasta cierto punto, cuando a un reo de delitos se le castiga y lo cumple, y cumple la pena, y sobre todo restituye, realmente, aunque sea la justicia de los hombres, también le es lavado karma. El que no se le lava karma es el vulgar, el criminal o ladrón, en los cuales se las arregla de manera en la que nunca nadie se entera nada y realmente escapa la justicia de los hombres. Porque la sociedad está llena, de personas que están todos los días violentando a sus semejantes y se mueren tranquilamente en su cama. Estos no, por decirlo de una manera, a su debido tiempo se le pasará la factura.
les iba dando diferentes normas, es cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona, por ejemplo, en una lucha, hace perder la mano de otro, tenga por seguro que en una próxima vida él perderá su mano también. O sea que no es ni más ni menos que el código que nos presenta Moisés, no es ni más ni menos que la ley de causa y efecto. Yo os recomiendo, si hace mucho tiempo que no habéis leído precisamente todo lo que es el Éxodo, que lo volváis a leer, y sobre todo el libro de la Alianza, el culto público, los esclavos, daños causados a personas, que viene el código, daños contra la propiedad, el culto público, todas estas normas es lo que indica al ser humano que todo aquello que él haga en contra de sus semejantes para perjudicarlo acaba por caerle encima, tarde más o tarde menos. A veces no cae de una vida para otra, a veces tarda. Tú fijaros una cosa, también hay, por ejemplo, religión y caridad. Dice, no oprimirás al extranjero, ya que también vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. No hagáis daño a la viuda ni al huérfano. Si lo hicierais, clamarán a mí y yo escucharé sus clamores. Y encenderé mi enojo y os haré perecer a cuchillo, y vuestras mujeres quedarán viudas, huérfanos vuestros hijos. O sea que todo aquel que oprime a uno y acaba abusando de los demás, a la larga, no es que Dios te lo tire encima, sino simplemente que hay unas normas cósmicas en las cuales se han de respetar. Y si no se respetan a las buenas, se han de respetar a las malas. Es como tener en cuenta que la humanidad ha tenido un desarrollo en el cual primero es infantil, después pasa la pubertad, después es adulto y después viene la madurez y finalmente la sabiduría. La religión del Espíritu Santo y la religión de Jehová no es ni más ni menos para el estado infantil de la humanidad. Lo mismo que el padre, cuando a un niño le es travieso, a veces los niños escuchan más a los padres un azote a tiempo, porque el niño no tiene mente para poder razonar y para poder reflexionar sobre aquello y el bien y el mal. Y la corrección que puedan hacer los padres con los hijos de manera moderada, en su momento justo, un castigo a tiempo, es lo que realmente le enseñará a la criatura para el día de mañana que se haga. Por lo tanto, la ley de Jehová no es ni más, si os fijáis, todo está basado en el premio y en el castigo. Si te portas bien, tendrás un premio, y si te portas mal, tendrás un castigo. No es que tenga un premio o tenga un castigo, sino simplemente que es una forma de operar de la naturaleza y es una forma que operan las leyes cósmicas. Perdón. ¿Os habéis captado lo que es el misterio del Espíritu Santo? Es la manera de enseñar al ser humano la ley. Bueno, con la venida de Cristo las cosas tenían que dar un tumbo. Tenían que dar un tumbo porque todo estaba cristalizado, el ser humano estaba encadenado y estaba enclavizado en venganzas, en odio. Muchas veces sabéis vosotros que la sociedad ha puesto en tela de juicio la pena de muerte. La pena de muerte, en realidad, si se mira fríamente, es una cuestión de venganza más que de justicia. Porque la persona que está pidiendo la pena de muerte, aunque sea el asesino más brutal, el más exagerado, lo que se está pidiendo es venganza, no justicia. Porque todo aquel que pide la pena de muerte, porque hay otra paradoja muy importante, esto es la ley de causa y efecto. Todo aquello que nosotros rechazamos como malo, llegará un momento que lo tendremos que vivir.
Hay personas que no pueden ver a la homosexualidad, por ejemplo. ¿Y qué pasará? Todo aquel que desprotique al homosexual y que diga que no lo entiende, que esto no puede ser, un día tendrá que pasar una vida de homosexual. Persona que critique un vicio, un alcohólico o un drogadicto, y que no lo entiendo y que no quiera cogerlo, que no quiera ayudarlo, que le cierre las puertas, llegará un día, llegará una vida que aquella persona tendrá que tener una debilidad en la cual será un drogata de la época. Hace 50 años en España se drogaban con vino, por decirlo de una manera. Ahora está más de moda y se drogan con whisky, o se drogan con la droga dura, con la cocaína y etcétera, etcétera. Quiere decir que la persona, porque en el fondo, el que una persona no comprenda a otra es una falta de amor. Tener en cuenta una cosa, a veces dice, ¿cómo definiríais el amor? El amor no se puede definir, pero lo que sí se puede decir, que todo aquello que una persona comprenda o comparta es el amor. Porque en el momento que tú comprendes la debilidad de un drogadicto, por decirlo de una manera, los estás amando porque compartes su debilidad. A pesar y el mero hecho de compartir ya es un alivio para él. Fijaros bien, es muy complicado. Lo que no podemos hacer en esta vida es decir, aquello como no me gusta, aquello como lo veo horrendo, y horrible es dar media vuelta, darle la espalda y caminar en sentido contrario. Si la vida o las circunstancias te ponen situaciones dramáticas, situaciones conflictivas, no hay que dar la vuelta, hay que intentar de acercarse, hay que intentar de comprender, porque en el momento que se comprende se comparte, y en el momento que se comparte se ama. Cristo, precisamente una de las cosas que vino, tener en cuenta que Cristo no tenía karma, como era natural, no había tenido, y si había tenido karma en su época o en su día de la creación, que fue el segundo día de la creación, si hubiera tenido aquello ya pues lo purificó hacía tiempo. Pero lo que no tenía karma es con arreglo a las experiencias personales. Claro, para tener acceso a las experiencias terrenales no tenía otra alternativa que morir de manera violenta. No solamente morir de manera violenta, tuvo que ser sometido a todas las vejaciones y a todas las tentaciones que el ser humano pasa para saber si él podía superar la prueba, porque hasta cierto punto él también lo que hacía es someterse a la prueba, porque el vehículo más inferior de Cristo es el cuerpo de deseo. Introducirse en un vehículo material significa una gran pérdida de luz para él. Y al tener una pérdida de luz, no según qué cosas que cuando estaba arriba lo tenía claro, a lo mejor cuando estuviera encerrado no lo tenía tan claro. Por lo tanto, él fue sometido por eso se dice la vida, la pasión y muerte de Jesucristo, precisamente porque fue sometido a todas las pruebas, las más brutales y las más difíciles, en las cuales el ser humano, el alma humana, es sometido a estas pruebas durante muchas vidas, y Cristo le fue sometidas todas, como aquel que dice, en una sola vida. Que a lo mejor podía haber fracasado también, pero a Dios gracias no fracasó, tuvo éxito, porque como existe el principio de la libertad, en realidad no podemos prever las cosas que puedan pasar. Otra de las cosas que también están encerradas en los misterios del amor, si leemos el Nuevo Testamento, está lleno de lo que es el amor. Es el amar a tus enemigos, el servicio a los demás de una manera permanente, y el análisis de la vida de Jesucristo es el ejemplo claro de lo que realmente es el amor. Él tenía poderes más que suficiente cuando vinieron a crucificarlo para haberlos matados a todos con tal de levantar una mano. Y sin embargo sus poderes, ¿para qué los usó? Los usó para curar a los más débiles. Fijaros que no los usó para curar a los ricos.
sino los usó para curar a los pobres y a los que estaban marginados de la sociedad. Si él hubiera querido, pues desde luego hubiera podido tener poder terrenal, porque hubiera puesto con sus poderes a curar a todos los millonarios y a todos los ricos, como hay muchos curanderos hoy día que se dedican cada vez a ver quién cobra más y se dedican a hacer la buena aventura y hacer filosofías pseudo espirituales, a ver quién pide más dinero. Realmente no están haciendo una labor de amor y crística, sino están haciendo, pues mira, sus labores y lo que en realidad están buscando todavía es sus deseos de la posesión de los objetos materiales. Y yo os digo, si analizáis a fondo veréis a las cosas que él se fue sometido. Tenía poderes para liberarse de sus enemigos, no lo hizo. Tenía poderes para poderse liberar, inclusive de la hora de la muerte, como la tenemos todos, porque él cuando las veía verdes diría, a mí me queda poco para morirme, pues ¿sabes qué? Cojo y hago el viaje astral y que le den viento a mi cuerpo físico. No, él la aguantó allí y esperó hasta que la agonía de la muerte física y la pérdida de la conciencia que se produce, o sea que tuvo la fuerza de voluntad para no emplear sus poderes ni para un solo de sus beneficios o para poderse ahorrar ninguno de sus sufrimientos. Y si vemos todas sus parábolas, las parábolas de Jesucristo, que muchas parábolas están relacionadas precisamente con la ley de Moisés. Todavía están hablando. Además él lo dijo, dice, yo no vengo a quitar la ley, sino vengo a cumplirla y hacerla cumplir y para enseñarla cómo se ha de cumplir. O sea que hay una serie de factores en los cuales quizás leer el Antiguo Testamento puede costar trabajo poderlo interpretar, pero el Nuevo Testamento es la ruta y la guía en la cual todo ser humano aspirante a ser iniciado en los misterios del amor puede llevarlo adelante. Pero el que quiera ser iniciado en los misterios del amor, piense que delante de él tiene la muerte violenta siempre. Muy difícil es morir pacíficamente en la cama. ¿Qué parece una paradoja? Sí. Pues no es ninguna paradoja. Esa es la prueba final. Que todo aquel que se mueva de manera desinteresada por sus semejantes, al final, aquellos por los cuales se moviliza para ayudar son los que acaban matando. ¿Sabéis por qué? Por una sencilla razón, de que hay un mundo viejo que está muy a gusto donde está porque conoce, y ese mundo viejo tiene miedo de dar el salto hacia adelante porque no sabe lo nuevo, lo que se va a encontrar. Y los grandes salvadores de la humanidad lo que vienen es a sacar a los que están anclados en el mundo viejo. Pero como lo viejo no quiere morir, al final dice, mira, este ha venido aquí a sembrarnos la inquietud. Imagínate una persona que haya sufrido mucho y al final de su vida, a consecuencia de su gran experiencia, lo conozca todo. Claro, se siente seguro, que bien, sé por dónde me vendrá, esto me vendrá por aquí, esto me vendrá. Ahora te imaginas tú que le llegue uno y le diga, no, estás equivocado, esto no es así, tienes que seguir adelante. Aquel se sublevará. Y al final aquel, como el que viene a anunciar un mundo nuevo, es una amenaza para sí mismo, acabará por matarlo. Y no hay vuelta de hoja. Y es la única manera de que la luz pueda arrastrar hacia arriba al mundo de la sombra. Es la única manera de que la luz se vuelva a reintegrar. Porque dentro de la oscuridad no puede subsistir si no hay un centro de luz dentro que lo sostiene. El mundo material no puede existir sin un foco espiritual que esté dentro dándole vida. El centro de la tierra es un foco de fuego. El punto de los volcanes, pero el centro mismo de la tierra es fuego etérico, por decirlo de una manera. Y entonces la oscuridad, por decirlo de una manera, en el fondo tiene hambre de tragarse la luz, a ver si esa luz es capaz de romper todas sus barreras
y todas sus fronteras para poderse reintegrar a la luz. Porque la luz, la oscuridad no es ni más ni menos que una vibración más baja de lo que es la luz. Y esa es la ley de la existencia, por decirlo de una manera. Es la base de la vida. Que la luz encerrada que está en la oscuridad y en la materia tiene que ser despertada. Y claro, los grandes salvadores y el que quiera seguir el auténtico amor cristiano ha de saber que lo que le espera es la muerte violenta. Y eso es una de las pruebas que pasó Jesucristo en el huerto de Getsemaní cuando él realmente vio su futuro, lo que le esperaba. Y entonces le pide a Dios y claro, ve todo lo que tiene por delante. Y es cuando le dice, orando, le dice, Padre, aparta de mí ese cáliz, pero al final dice, no, que se haga tu voluntad, si he venido para esto. Nada más que faltaría esto, que ahora me volviera a centrar, por decirlo de una manera. O sea que realmente los grandes salvadores de la humanidad al final. O sea que el amor es la renuncia de sí mismo y empezar a trabajar para la humanidad. Y empezar a trabajar y para defender precisamente a los que están más abajo, a los que están perseguidos, a los que están oprimidos. El obispo aquel del Salvador, aquel que entraron, me parece que fue en Guatemala, que lo estaba haciendo misa y lo fusilaron, que se ponía al lado de los pobres. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Romero. El padre Romero. Eso es típico de aquel, fue un hombre que escogió el camino del amor. Se puso al lado de los pobres, se puso al lado de los oprimidos y públicamente decía la verdad. Claro. El que está enquistado en el poder decía, mira, aquel es un peligro para nosotros. Y a lo mejor hasta los mismos traidores serían parte de sus propios feligreses que abrirían la puerta de cómo y de qué manera para poderlo matar. Como todos estos Sí. pacifistas, Luther King y todo esto. Exacto. Al final el camino, lo que pasa es que está la muerte a nivel colectiva, o puede estar la muerte del camino del amor a nivel individual también. No hace falta sacrificarse por una colectividad. A veces hay grandes sacrificios a tipos individuales. ¿Cuántas veces hemos oído decir en un naufragio, aquel caso me parece que aquel avión que cayó en Washington, en un río que estaba helado, y hubo una persona que me parece que salvó a un montón de morir ahogados, ya que era al final, pues claro, chavo, porque ya estaba exhausto, las aguas estaban muy heladas, pero tuvo la suficientemente fuerza, se olvidó de él y lo único que pensaba era salvar vidas. Eso es un gesto de amor, por decirlo de una manera. Mira, mi padre por salvar 2 tíos perdió un ojo. Pues ya está. Pues eso es un gesto de amor. No se quemaron los niños, pero él, yo toda la vida recuerdo la enfermedad de mi padre, la enfermedad sí. Tuvo tratamiento, pues a lo mejor 1 año y pico, era más pequeña, yo tendría unos 6 o 7 años. Mi padre, pues a partir de entonces ya lo ciego. Perdió el ojo, quizás porque También había una deuda kármica anterior, también había una deuda kármica que no había sido suficientemente sublimada, o sea, no había quedado en paz todavía con sus deudores. Algo había quedado pendiente, en lo cual no tuvo todavía que asimilar. No lo pagó de golpe. Por eso hoy que está tan de moda los trasplantes, pues recientemente con la radio, una mujer de 59 años, intoxicada de bulet, ha necesitado un trasplante. Hoy se ha muerto. Se ha muerto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ese envenenamiento no ha sido provocado no ha sido provocado para una lección de amor. Porque si hubiera sido para una lección de amor y alguien le debía un favor, seguramente el que le debía el favor hubiera muerto de manera violenta para darle el hígado para seguir adelante. Cuando realmente ese hígado no le ha funcionado, es que realmente no tenía nadie en el cual le tuviera que devolver un favor de vida. Pero cuando un trasplante es efectivo y se sigue adelante, es que realmente hay un favor de vida que se ha de devolver. Bueno, sobre este tema... Dile eso a los médicos. Dile eso a los médicos. Algunos sí. Lo que pasa es que no lo manifiestan públicamente, porque yo por razones X me muevo mucho entre médicos, nací entre médicos, vivo entre médicos, y a veces le comento estas cosas, y yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí públicamente no se puede decir.
Sí, claro, porque hay una corriente social, hay una moda social, hay una serie de cosas y claro, pero en fin, una cosa es cierta, yo siempre esto hace mucho tiempo que lo tengo claro, que toda persona que muere de accidente y todavía sus órganos están vivos, o sea que no han pasado ni 15 o 20 minutos, porque los órganos tienen que estar bañados en sangre para que sean efectivos, no se lo pueden quitar a las 24 horas, no tiene que ser a sangre caliente. ¿Qué quiere decir? Una persona se da un golpe y tus órganos están completamente enteros y los médicos lo dan clínicamente muerto y dicen, venga, va a destrozarlo para repartirlo, aquella persona, los médicos lo que están haciendo es quitarle la experiencia de vida, porque toda su experiencia de vida es derramada. Es derramada. Si esta persona la dejó escrita en vida, es que si tuviera una muerte así, sus órganos fueran dispersados. Pero lo hizo de verdad con un gesto de amor, aunque pierda su vida, aunque haya perdido la experiencia de su vida, ese gesto de amor le dará un impulso muy fuerte y el amor se lo compensará de otra manera y se pondrá al día enseguida. Ahora, si lo ha hecho de manera egoísta, para que la gente diga, que dirá, mira yo qué generoso soy, pero en realidad no es generoso, aquella persona lo que contrae es doble y triple karma. Porque aquella persona, el órgano porque cuando una persona tiene deficiente un órgano, es porque en vidas anteriores ha hecho un mal uso de algo. Y ahora se le pone uno nuevo. Pero el uso que va a darle del órgano nuevo, ¿qué será? Luego, experiencias de vida del fallecido, al introducírsele el hígado o el corazón, estaba hinchado, tiene sangre, quiere decir que las experiencias de vida del otro se van a mezclar con el otro. O sea, fíjate tú la cantidad de cosas que ocurren. O sea, echando mano a lo que es la ley de Jehová, la ley del karma, podríamos decir trasplantes de órganos, no. Pero si nos subimos más arriba y nos vamos a la ley del amor, diremos trasplante de órganos, sí. Esa contradicción, ¿cómo la armonizamos? Pues eso que cada uno consulte con su conciencia y haga lo que su conciencia le dice. Pero que sepa que dar los órganos pierde la vida. Pero si lo hace por amor, pues el cosmos ya se lo restituirá de otra manera. ¿Pero por qué pierde la vida? No lo entiendo esto. Porque todas las experiencias de la sangre, por decirlo de una manera, es algo similar a una cámara de vídeo, en el cual, a través de nuestra respiración, nosotros estamos grabándolo todo. Y se va acumulando dentro de nosotros. Y cuando llega la hora de la muerte, esa sangre empieza a desprenderse de todas las imágenes de nuestra vida y es transferidas al vehículo de deseo, para que a partir de ahí el alma humana pueda experimentar o pueda ver con más claridad el bien o el mal que haya hecho durante su vida. ¿Y cuando se da la transfusión de sangre? Pues una mezcla de imágenes, te imagínate. Luego cuando viva la experiencia post-mortem estará viviendo se mezclará. ¿No? Sí que entenderá. Fuegos artificiales. No, vivirá a través de otro. Si ha tenido una vida muy tranquila, pues no tendrá nada, pero si es de una vida muy alterada, pues estará reviviendo experiencias dolorosas del otro que no son suyas. Pues en los hospitales así también. Sí, claro. Porque ten en cuenta que no hace falta hacer una transfusión de sangre de los 4 litros que tenemos, no. Con que sea nada más una gota es suficiente, porque eso es como cada gota de sangre, por decirlo de una manera, es como un repetidor en el cual todo está contenido en todo. Lo mismo hay en una gota que en todo. Y claro, esas transfusiones, pues hay un caos terrible. ¿Qué pasa a un bebé cuando le hacen 12 o 15 transfusiones? Pues a un bebé, pues que le están metiendo una cantidad de vidas tremenda dentro de sí. Ya de personas adultas, que aquello se le queda archivado. ¿Y si no se lo dan y se muere? Porque si se le dan tantos para salvarlo. Sí, no, desde luego. Eso es igual, mira, que si le dan sangre de 12 o 15,
tendrá la ventaja cuando haga la experiencia muerte que vivirá la experiencia de 12 vidas. Se ahorrará su propia 12 existencias. Se ahorrará no será su propia experiencia. No tiene nada que ver. A ver si existe la conclusión de la experiencia, que es individualizada, pero las lecciones a aprender para todos son las mismas. Cuando te haces un examen, o cuando llegas a un doctorado, todos, al final, son técnicos en lo mismo. Da igual del maestro que haya recibido esa experiencia o esa sabiduría. Exacto. Pero lo que varía es la trayectoria desde que empiezas el estudio hasta que terminas el doctorado. Que cada uno lo aprende de una manera. Uno, a lo mejor, del doctorado, si habían 7 o 8 asignaturas, primero tiene preferencia por una y otro tiene preferencia por otra para asimilarla, pero al final todas las experiencias son las mismas. No nos escapamos, porque lo que vamos por la vida, o por las diferentes vidas, lo que vamos buscando es el título de ser humano. Vamos en busca, porque todavía no somos seres humanos, somos un proyecto. Y estamos en la vida para eso, para llegar a ser. Ahora que ha tocado el tema el problema no es mío, el problema es de mi sobrina. Ha recibido la carta de que tiene que ser curado. Y hablando conmigo, dice, bueno, ¿yo quién soy para decir a esa persona, tú eres culpable o tú eres inocente o tú eres... ¿Cómo tengo yo que...? Sí, bueno, tener en cuenta una cosa, sobre ese tema... de la responsabilidad de uno de... Tener en cuenta una cosa, ya lo dice Moisés, cuando un hombre matara voluntariamente a otro, muera sin remisión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vemos obligados en la vida a diferentes circunstancias. Pero una cosa es que participemos con nuestra conciencia y otra cosa es que no participemos. Si una instancia superior o un poder superior, sea positivo, sea equivocado, ¿no? Que a ti se te requiere para algo, cuando se te requiere por algo será. Porque posiblemente tú vas a tener una experiencia a través de eso que te va a enriquecer mucho. Ahora, una cosa es que tu conciencia participe de aquí. Son como las guerras. Dice, hoy si hay guerra yo me voy, yo no voy a matar a mis semejantes. Están en un error. No se debe de eludir una guerra. Lo que se debe de eludir es que la conciencia participe de la matanza. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, lo que nos hace pecar, para que nos entendamos, es que tu conciencia participe. Si tu conciencia no participa, hagas lo que hagas, no pecas. ¿Y cómo se paga la conciencia ahí? No, ¿cómo de sobra sabe una persona cuando participa voluntariamente en lo que hace? No hace falta que nadie se lo diga. De sobra, madre de Dios, y tanto que lo sabe. Es muy raro aplicar el gatillo para matar a alguien, ¿eh? Bueno, pero todo eso es muy teórico, todo eso es muy bonito. Pero hay que verse en el ajo a ver si de verdad tienes instintos asesinos o no. Pero si matas porque te hacen matar, porque te es que yo me río. No sería pecado, por decirlo de alguna manera. Exacto, la defensa propia ya lo dice, pero aunque la justicia, o sea, el Código Penal diga que matar en defensa propia no es pecado, puede ocurrir que la persona justifique ante la sociedad civil que se ha defendido, pero a lo mejor internamente ha disfrutado matando. Lo que ya a lo mejor la historia para liquidar. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Y por ejemplo, soldados que nos obligan, lo mismo, ¿no? Claro. Ahí está. Por eso he dicho antes que todo aquello que desprecies, toda esta cantidad de pacifistas que está de moda, a mí me gustaría verlos en la presión del hambre, de la necesidad y que le roban las cosas. A mí me gustaría saber si son pacifistas o no son pacifistas cuando llegara la hora de la guerra. La prueba. Bueno, dije que ahí está, la prueba. Cuando había condenas de muerte de pelotón de ejecución, de los que lo componían, siempre había uno que nadie sabía quién, que llevaba la bala en salva. Si lo componían 8, sí. uno de ellos no sabían quién.
Sí, eran de fogueo, era una de fogueo. O sea que fijaros bien, o sea, el pecado que podamos cometer es la participación de nuestra conciencia o no en nuestros actos, ni más ni más menos. ¿Cómo? Pues por seguro que lo sabes, ¿eh? Si tu conciencia participa o no. Y claro, pues es decir, no, es que yo soy pacifista por esto, no. Cuando una instancia superior te requiere hacer eso es porque tú vas a recibir una experiencia. ¿De qué naturaleza? A lo mejor a ti te se va a poner al descubierto algo que desconocías de ti. Que tú estabas diciendo, no, yo soy muy bueno, yo soy pacifista, yo no aprieto el gatillo. Yo soy muy bueno, no aprieto el gatillo. Pero, ¿y si va? Y cuando te ves en la guerra dices, esto es lo mío, yo lo que estaba deseando, matar gente. ¿Sí o no? Claro. Si te niegas, no lo sabes. Hola. O sea que el kit de la cuestión está ahí. Y entonces, claro, una vez que tú ya te conoces a ti mismo, tu verdadera naturaleza, entonces sí que estarás en condiciones de ser pacifista de verdad. Pero mientras que te estés negando a ti mismo, no podrás nunca caminar. O sea, yo le recomendaría a tu sobrina que haga eso, que se deje arrastrar por las circunstancias, y que a lo mejor ella que se siente que no, a lo mejor se encuentra con un fregado gordo y disfruta condenando a una persona. Hombre, entonces dirá, oye, ay, qué susto, yo me pensaba que era una persona y se encuentra en el ángel. Depende de la conciencia. Claro, se nota con un beso de conciencia. Y a veces muchos dramas que vivimos a nivel individual o a nivel colectivo es para hacernos aflorar algo que ignoramos de nosotros mismos. No tienen ningún móvil castigador, ni ningún móvil, inclusive ni karmático siquiera, sino simplemente para hacernos aflorar una serie de cosas que llevamos enterradas. Y esta la tenía apuntada desde mi casa. Otra cosa, porque no sé dónde lo he oído, parece que sistema de leer la Biblia, porque si empiezas en el principio te queda, por ejemplo, yo sé que los evangelios, que eso quiero que me lo aclare, los evangelios dice que cada evangelio está dirigido a un vehículo. A un vehículo, ¿no? ¿Cuál es más, o es indistinto leerlos? Hombre, es mejor leerlos. Yo en estas cosas casi prefiero tener en cuenta una cosa, que cuando el estudiante de ocultismo o esoterismo llega un momento que tiene ya todo claro, que todo lo que es el cosmos ya lo tiene ordenado y todo tiene justificación, por decirlo de una manera, al final todos acaban estudiando la Biblia. O sea, el trayecto final de eso es el estudio de la Biblia, y entonces cada uno, con arreglo a su manera de ser y a su punto de evolución, saca una conclusión diferente. Por lo tanto, aquí no se pueden decir ni métodos ni a qué pertenece alguno, porque eso es una experiencia tan personal, tan directa entre el alma y ya el último libro sagrado, que es el que realmente ya te pone a las puertas de Dios, que eso es una cosa que no se puede aconsejar a nadie. Por muchos métodos, por muchas cosas que digan, no, eso no. Puedes empezar. Hay gente que te dirá que cuando entras así, donde primero le abre, lee, y resulta que lo que andaba buscando, con abrirla, ha encontrado lo que buscaba, por decirlo de una manera. O sea que en este sentido, antes de estudiar la Biblia, hay que tener al caso bien la ley de causa y efecto, el sentido cósmico, de dónde venimos, hacia dónde vamos, empezar a tener, y cuando realmente, estos son una de las últimas etapas. O sea, empezar por aquí es empezar a querer levantar la casa por el tejado, cuando los cimientos tienen que ser precisamente pues las cosas razonables, en los cuales te lo explica de una manera clara y sencilla. Ahora, si sientes en tu corazón que va, ya te la puedes leer. ¿Cómo? Tú mismo empieza a leer por un lugar y cuando te canses empiezas por otro. Hay quien dice que en momentos de duda, yo oí a decir, mi abuela tuvo la suerte de ser alumna de Unamuno, ella estudió filosofía y letras, y Unamuno pues tenía fama de ser ateo, no creer en nada de lo divino.
Eso se decía y se lo oía decir a mi abuela. Y dice que él mismo decía que en los momentos de duda consultaba la Biblia. Pero era Mateo Bueno, sería... Este de la cuadra San Pedro Cantabria sería Unamuno sería un ateo de cara a la Iglesia constituida. A todo el montaje burocrático del Papa, arzobispo, tal, como el pueblo español siempre lo ha sido. Pero yo dudo de que el pueblo español, en el fondo de su corazón, todos no sean religiosos. Porque, oye, la prueba la tienes las romerías y las fiestas de Semana Santa. Un pueblo ateo no haría los shows que hacen las Semanas Santas. Y al final de la vida... Bueno, este señor concretamente está enterrado en el cementerio católico. En aquellos tiempos no se enterraban nada más que los católicos en el cementerio católico. Y la noche que murió escribió lo que está escrito en su lápida, que es simplemente, yo lo he visto 1000 veces, que está nada más entrar a la derecha, enseguida se ve, en el cementerio, y dice: ampara, Señor, en tus brazos un pecador que quiso creer y no pudo. Eso es lo que pone la lápida de una mujer. Quiso creer y no pudo. Claro, todavía le faltaba el creer, porque todavía se interponía mucho todo el orden, la casta sacerdotal. Claro, el hombre sentía que había algo, pero miraba al Papa, miraba esto, miraba al otro, miraba al otro, además ya diría: no puede ser. Había una contradicción entre... No dio el paso hacia adentro todavía, por decirlo de una manera. Pero en esencia lo era, ¿eh? Sí, no, claro. Además, su actitud lo decía. ¿Qué diferencia hay, te voy a preguntar, el Nuevo Testamento del Antiguo? El Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es la ley, o sea, todo el código, todos los misterios, los secretos relacionados con Jehová, el Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento es la anunciación de la religión del amor. O sea, uno nos encadena, por eso ya lo decía, que para seguirlo había que abandonar a su padre y a su madre. A los levitas, a los sacerdotes, les explicó, o sea, él habló a todos. Cristo les habló a los iniciados, les habló a los hijos de Caín, les dijo a los hijos de Caín cómo tenían que librarse, a los hijos de Jehová, a los hijos de Dios, les dijo cómo tenían que liberarse de él, y realmente al pueblo que estaba metido en el sufrimiento. Para eso vino. Y el camino para liberar a los dos, para liberarse de los antiguos iniciadores, era el camino del amor. ¿Cuál es el camino del amor? Que todo lo que se tenga tiene que ser puesto al servicio de su semejante, y que el más grande de vosotros sea el servidor de todos, al servicio de los demás. Eso queda resumido, es bien sencillo. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice: esto no lo puedo seguir porque es muy complicado, las circunstancias no me dejan, etcétera. Pero en realidad, si la ley de causa y efecto es compleja, la ley del amor es sencilla. Es la ley de Jesucristo, amar los unos a los otros. Sí, ya está. Si no tiene nada, y es eso. Y amar a tu enemigo, o sea, el perdonar a tu enemigo, es el perdón. Y en la medida que se perdona, se van rompiendo las cadenas, y nos vamos haciendo libres. Te vas liberando. No pasa nada. En el momento que no tienes nada en cuenta con nadie, es que vas con una pluma, ¿no? Y te sale todo lo que necesitas. De los aquí presentes, nunca he sentido que se le ha roto una cadena en su interior. ¿Cómo que se ha roto una cadena? Que te has liberado. ¿Se has liberado de algo? Sí. Liberizaciones. Sí. Liberizaciones, pero no ha hecho falta que hayas cambiado ni de entorno, ni de ambiente, ni de nada. Cosas que te ha dado como una chispa, se te ha encendido ¡ay, qué peso se me ha quitado encima! Y ya se te ha quitado el peso para siempre. Eso, así. Y luego que, no sé, las cosas te salen siempre como tienen que ser. Como no quieres nada, todo va bien. Otra pregunta te quiero hacer. Venga, esto es que yo sabía que porque como ahora ya somos actores principales del drama de la era de Piscis, pues claro, esto ya es más comprensible. Cuanto vamos más atrás es más difícil, pero ahora ya lo tenemos más, lo estamos viviendo, es la diferencia. Por ejemplo, cuando te abandonan los padres de pequeño, ¿qué significa? Pues eso sí. ¿Qué genera? Porque claro, mis padres se fueron cuando tenía 2 años y no los conocí a los 17, y claro, ahora cuando hablan de los padres y tal,
pues yo siempre tengo el sentimiento de que si mi padre, que es el que queda, pues eligiera vivir conmigo, yo no le iba a meter a un asilo, porque claro, sé lo que es, ¿no? Pero, por otro lado, no tengo el sentimiento de culpabilidad. De mi padre, no sé. No tengo ese arraigo. Sentimiento de... Que el sentimiento, bueno, porque a lo mejor en tu interior ya has captado de que el padre terrenal en realidad no es el auténtico padre. Y habrás captado en tu interior que nosotros somos en realidad seres libres que no tenemos familia. Somos todos un mismo tronco, pero el vínculo de padre y madre en realidad no existe. Bueno, eso lo he captado Pero ahora. externamente hay que respetar al ser que ha sacrificado parte de su organismo para que tú como alma puedas tener acceso a la experiencia. Una cosa Sí que lo he elegido, ¿no? Sí, claro, no, y tanto que con arreglo a la ley del karma eres tú lo que la has elegido. Y si tú ahora te has quedado sin padre pronto, es que tú abandonaste a tus hijos muy cuando eran jóvenes. Por eso tengo una historia. A lo mejor ya veis en desencadenado. Sí, cuando... Eso es síntoma de un abandono prematuro de los hijos. Hay muchas maneras de abandonar a los hijos prematuramente. Un padre puede vivir con sus hijos en el hogar y los puede tener abandonados. O sea que cuando se dice abandonar, hay que hilar fino, no significa que abandone el hogar, hay muchas maneras de abandonar. ¿Y qué pasa cuando ya están muertos? Primero la prueba lo ¿no? sigues teniendo. ¿Y qué pasa cuando ya están muertos y sientes que lo sigues teniendo? Bueno, pues eso es señal de que todavía la persona no está lo suficientemente madura para liberarse de según qué atadura. Tiene una mirada todavía hacia el pasado. Tiene muchos anclajes en el pasado todavía. Porque nosotros perdimos a mi madre hace 20 años. Y perdimos a mi padre hace un año. Mientras mi padre vivió, mi madre también estuvo viva. A veces hay personas que tienen la capacidad... Somos 9. A veces hay personas que tienen la capacidad de hacer el papel de padre y madre. Cuando un padre muere pronto y deja una viuda, o al revés, a veces uno solo es capaz de poder hacer bien los papeles de padre y madre. Sin embargo, nos dimos todos cuenta que quien hacía, dijéramos, el impulso de la familia lo llevó mi madre. Bueno, es que el impulso de la familia es de la mujer, Pero eso es un legado, un patrimonio pequeño, femenino. por ejemplo, tenía 7 años. El papel de mi madre en aquel momento lo asumí yo lo había asumido antes, porque durante su enfermedad. Pero yo recuerdo que cuando había así historias en casa, mi padre, qué poco se podía de tu madre, enseguida regresaba mi madre con nosotros. Sí, la madre es la creadora del universo, la huerta de hoja es la que cuida los retoños y cuida la familia, y es la que cuida que las cosas vayan hacia adelante. Bueno, más preguntas. Esto es un tema muy interesante. Antes has hablado de la muerte, de que si se tiene que esperar más tiempo. Yo, es algo yo, para mí, creo que lo tengo claro, pero no sé si está bien o no. Cuando una persona, por ejemplo, agonizando, yo también, por desgracia, suerte, he estado muy cerca de muchas personas que morían en aquel momento, y los he visto morir de todas maneras, rabiando, llorando, gritando, que no se querían morir, diciendo todo esto, cuando se tranquilizaban se morían. Entonces, cuando una persona te pregunta que quiere saber la verdad de su situación, su enfermedad, en fin, lo que dice por la ciencia, porque como vemos cada día es más imposible, ¿está bien decirle que se va a morir? No. Hay que decirle que pronto pasará todo. Pronto te encontrarás bien. Esto viene en el libro. Pronto te pasará todo. Pronto pasará todo, pronto te encontrarás bien. No. Oye, además lo dice mucho que los médicos no deben decir No deben ni decir. el tiempo ni la De enfermedad. manera de decirle que pronto pasará todo. Todo lo que sea un alivio, pronto estarás bien. Pronto pasará todo y estarás muy bien. Porque en realidad no le mientes. Le dice que pronto estará muy bien, no le mientes. Que pronto pasará todo. Y dejarás de sufrir muy pronto dentro de eso. Ya verás que pronto te aliviarán. Yo lo que les suelo decir a los enfermos en los hospitales, digo que no tengan miedo, que para que tengan miedo. Si todos los días que vivimos... Bueno, es lo que dices, en el momento que se tranquilizan se mueren. El mismo es la misma tensión, el mismo miedo es lo que le hace seguir manteniéndose. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, mi madre a mí me lo preguntó, me dijo que quería saber lo que decía la ciencia de su enfermedad, tal como lo decía la ciencia. Y tal como lo decía la ciencia, yo se lo dije.
Digo, pues mira mamá, la ciencia dice esto, ya tenía 53 años y dijo, soy todavía joven, quisiera vivir, pero veo que esto se termina, tengo muchos hijos, quiero arreglar las cosas y quiero saber si esta es mi última enfermedad. Así, con este tono de voz me lo preguntó. Y yo, pues, de este tono. Uno de los evangelistas dijo que la verdad os hará libres. Pero cuando se trata de los problemas terrenales, sobre todo de dejar de existir, a pesar de que la persona sea muy religiosa, a pesar de que la persona te implore de que te diga la verdad, toda noticia que la persona piense de que al final se ha de morir, aunque se haga el fuerte, el revolcón se lo pegas dentro, ¿eh? Es un impacto. Mi madre duró 20 días más y le dio tiempo de ver a todos sus hijos, que era lo que quería, todos juntos, porque claro, estábamos dispuestos. Bueno, si se hizo bien o se hizo mal, pues la experiencia post-mortem se verá. Si se le provocó un susto. Yo pienso que se tranquilizó bastante. Durante toda su enfermedad estuvo más... Sí, bueno, puede ser que sí. Más queriéndose curar, más pero que pasaría en casa y a partir de entonces no se preocupó más. Baxender siempre dice que nunca, por más que te lo implore, por más que te lo diga el enfermo, nunca, siempre se la de disimular, porque eso es una cosa que poco a poco... mi madre se murió de cáncer y mi madre a lo primero se lo ocultemos y siempre se lo ocultemos y nunca se le dijo la verdad. Pero la persona, los grandes acontecimientos, él mismo se ha de ir dando cuenta poco a poco, que es como viene la preparación. Porque por muy valiente que sea... Además, ¿y si no es así? No sé cómo decirlo. ¿Cuántas veces va a diagnósticos? Yo sabré muchas cosas de estas cosas, pero yo mañana voy a un análisis de sangre para que me miren el colesterol. Y al médico se le mire el SIDA y diga, ¿tienes SIDA? A mí me da un susto de infarto. Hombre, claro. ¿Qué quieres que te diga? Si yo no he pedido que me hagan el análisis del SIDA, no tienen por qué hacérmelo. Por decirlo de una manera. Claro, a mí me da un susto de muerte. Y te bajan las defensas. Y me baja la defensa y me muero en 4 días. Hace el mismo efecto cuando una persona va a que te tiren la Buenaventura o que te tiren las cartas.